Hola, hola, buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Estamos transmitiendo desde Facebook también. Am, Tengo problemas con mi cámara. Buenos días a todos. Estamos transmitiendo entonces hoy día para todos, para toda la iglesia de Santa Cruz. Así que buenos días. Espero que estén teniendo una buena mañana, un buen tiempo. Todos nosotros estamos contentos de poder conectarnos también y poder pasar un buen tiempo juntos. Así que vamos a ir con una oración y luego arrancamos el sermón de esta mañana. Rodrigo, si puedes hacer. Bueno, oremos. Buenos días, Señor, queremos saludarte. Te damos gracias, mi Dios, por el día que nos das. Te pedimos que bendigas, por favor, el servicio de esta mañana, que podamos tener un buen tiempo todos juntos y que podamos disfrutar también, Padre, de estar en tu presencia, que podamos, Padre, recordar también que hoy es un día muy especial para todos nosotros como cristianos, debido a que hoy se celebra o se recuerda realmente el día en que resucitaste, Señor, y hoy todas las iglesias y denominaciones cristianas de alguna manera se conectan para hacer un recordatorio especial en tu día, Padre. Entonces te oramos y te pedimos que todas las iglesias esta mañana, Padre, puedan estar conectadas entre sí también con los miembros que tienen, Padre, y puedan disfrutar de una buena por la transmisión que estamos teniendo hoy día. Por favor, acompáñanos para tener un buen tiempo, Señor, para poder pasar un buen tiempo juntos aquí en la palabra y para poder aprender un poco más acerca de lo que tú quieres enseñarnos, Padre. Te oramos por cada uno de los hermanos que se están conectando, por cada uno de los amigos que están mirando a través de Facebook. Te pedimos, Señor, que por favor nos acompañes también con toda la tecnología esta mañana, que podamos tener un tiempo lindo para poder conectarnos con tu palabra y permite, Señor, por favor, que todo lo que está pasando también en el mundo con este virus, Padre, que está afectando a las familias, que está afectando a todo el mundo, Señor, también nos permite de alguna manera conectarnos más contigo, Señor. Ayúdanos a usar el tiempo que tenemos para escudriñar más tu palabra, para aprender más de ti, para pasar tiempo en familia y hacer lo que no hacemos generalmente cuando toda la situación está normal. Te oramos por cada uno de los hermanos que está en necesidad también. Por favor, permita que todo eso, toda su necesidad sea suplida, que podamos ayudar y que podamos ayudarnos especialmente los unos a los otros para poder darte gloria con todo lo que hacemos, papá. Muchísimas gracias por tu amor, por tus bendiciones. Por favor, permite que las escrituras hoy día nos muestren lo que tú quieres que hagamos y que podamos también tomar en cuenta todo lo que dice la Biblia durante la semana, podamos también tomar nuestras propias decisiones para seguir avanzando tu reino, Padre. Muchísimas gracias, Padre. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, entonces vamos a ir hoy día, vamos a continuar estudiando un poco acerca de la primera carta de Juan. Le pido por favor que abra su Biblia conmigo en Primera de Juan. Vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer hoy día especialmente entre el versículo 11 y el versículo 18. Entonces vamos a tener Primera de Juan 3, versículo 11 al versículo 18, 11 al 18. Así que por favor abra su Biblia conmigo en Primera de Juan capítulo 3, versículo 11 al 18. Y mientras vamos abriendo nuestra Biblia, pues hay que considerar que hoy es un día muy especial para todos, para todo el pueblo cristiano especialmente, porque hoy recordamos la resurrección de Jesús. Y qué mejor que conmemorar tan especial día hablando de uno de los mandamientos que Cristo entregó a sus primeros discípulos para que nosotros también podamos ir experimentando todo esto. Además de eso, hoy se celebra también acá en Santa Cruz, o en Bolivia, perdón, el Día del Niño. Entonces,
Muchos niños hoy día están celebrando en casa, ¿no? Un día diferente también para poder pasar en familia, con sus padres, con sus hermanos, los que tienen hermanos, y disfrutando también de un día muy cercano. Esta mañana le decía a mis niños que tuvieran un feliz día, pero además les recordaba que como cristianos estamos también conmemorando la celebración de la resurrección de nuestro Señor y eso es buenísimo porque así podemos también hablar con nuestros hijos acerca de no solamente la celebración del Día del Niño, sino que también la celebración o el recuerdo de ese momento tan especial en que Jesucristo resucitó y bueno, como todos saben también después se presentó ante muchos y hizo otras cosas y luego fue al cielo. Y hoy día estamos, al igual que los primeros discípulos en el primer siglo, empezando o esperando realmente que Él venga por nosotros y que podamos estar también todo el tiempo que queda de nuestra vida con Él allá en el cielo. Así que es un buen momento para celebrar con los niños, pero además un buen momento para recordar a ellos lo que recordamos también todos juntos como cristianos el día de hoy. Bueno, el sermón de hoy se titula Ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Y vamos a leer en el capítulo 3 de Primera de Juan, versículos 11 al 18. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional, así que así nos dice la Escritura. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos, dice el apóstol Juan, lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Bueno, este pasaje eh, habla de algunas cosas que durante muchos años los discípulos de Jesucristo, los cristianos, hemos escuchado. Y también habla de lo que muchos de estos cristianos habían escuchado desde hace muchísimo tiempo. Desde hace mucho tiempo los cristianos venían escuchando acerca de la importancia de amarnos los unos a los otros. En la mente de Juan este es un mandamiento que está muy claro, muy presente y es una convicción muy profunda. De hecho, debe ser una convicción muy profunda también en nosotros, el hecho de amarnos los unos a los otros. Es bien importante empezar a experimentar lo que significa el amarnos los unos a los otros. Ahora, quisiera que pensáramos un poquitito en todo lo que está diciéndonos Juan aquí en la Escritura. Lo primero que Juan nos transmite en el pasaje es que debemos amarnos los unos a los otros. La marca de un cristiano es el amor, no es el odio. La marca de un cristiano es el amor. Y si la marca de un cristiano es el amor, la marca de la iglesia también es el amor. Entonces, como cristianos debemos definir nuestra vida en base al amor que tenemos por Dios, en primer lugar, y en base al amor que tenemos por los demás. Como dice el mandamiento más importante, cuando a Jesús lo interrogan y él dice, lo más importante, ya estoy haciendo una interpretación, una paráfrasis de lo que dice, pero lo más importante es amar a Dios con todo nuestro ser. Y lo segundo más importante, dice Jesús, es amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces la Escritura nos llama a tener prioridades en nuestra vida y la prioridad de nuestra vida debe ser el amor. Entonces la marca de un cristiano es el amor y la marca de la iglesia también lo es. Juan está hablando acerca de un mensaje que todos los cristianos conocemos muy bien, porque como yo le decía, se refiere al gran mandamiento que también Jesucristo entregó a los discípulos en Juan capítulo 13, versos 34 al 35. Si usted mal no recuerda, Jesús nos dice en ese pasaje, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y como lo hemos visto en otras ocasiones, obviamente para los judíos que estaban escuchando este pasaje o este mandamiento,
No era nada nuevo porque ellos sabían que debían amarse los unos a los otros. Este amarse los unos a los otros viene desde el Antiguo Testamento, desde la religión judía. Ellos debían amarse los unos a los otros. Así que no había nada nuevo en realidad acerca de este mandato que Jesús le estaba diciendo. Pero después Jesús le pone un apellido, le pone una carga nueva, una nueva descripción a ese amor. Él dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ahora fíjese que Jesús 3 veces nos exhorta en el pasaje de Juan 13 a amarnos los unos a los otros. Definitivamente, este mandato estaba muy profundo en el corazón de Juan, porque Juan había estado con Jesús cuando Jesús dio este mandamiento. Y cuando está escribiendo la primera carta de Juan y la segunda carta de Juan, donde aparece repetida también esta oración, ámense los unos a los otros, pues está transmitiendo precisamente una convicción profunda acerca de lo que vio en Cristo hacer. 3 veces nos exhorta Jesús en el Evangelio de Juan, en este pasaje, a amarnos los unos a los otros. Juan lo había visto. Juan vio el amor de Jesús en práctica cuando estaban cenando y él se levantó de la mesa, ató una toalla a su cintura, agarró una palangana con agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Juan vio, como leímos hace un par de semanas atrás en el capítulo 1, Juan vio todo lo que Jesús hizo, porque él nos dice en el capítulo 1 que vio, escuchó, tocó y contempló a Cristo. Entonces Juan realmente había experimentado el amor del Señor en carne propia y ahora estaba transmitiendo obviamente lo que había experimentado también en carne propia, lo que él había visto, lo que él había vivido. Si somos discípulos de Jesús, el amor los unos por los otros o los unos a los otros debe estar presente en nuestra vida. No debe ser parte de una lección bíblica que aprendemos en la sala de clases como si estuviéramos en la universidad. No, un cristiano no se hace en la universidad, un cristiano no se hace en el seminario, un cristiano no se hace en el instituto bíblico. Un cristiano aprende algunas lecciones en esos lugares para complementar su teología, pero la verdad es que un cristiano se hace en la práctica. Jesús llevó a sus discípulos constantemente a la práctica. No los tenía en una sala de clases donde le entregaba material para que leyeran, sino que él hablaba con ellos y compartía con ellos, probablemente les pedía cuentas de las cosas que habían ocurrido en el día. Y también les daba cuenta acerca de las cosas que había hecho. Probablemente compartían entre ellos los milagros que habían visto ver. Probablemente después de la tormenta, cuando Jesús los llama a arrepentirse básicamente por el temor que tenían de morir en medio de toda esa tormenta grande que se les presenta. Quizás al llegar a un lugar tranquilo empezaron a hablar acerca de lo que había ocurrido. Probablemente Jesús les estaba enseñando, pero les mostraba en práctica cómo era amarse los unos a los otros. Vemos cómo Jesús amaba aún al que lo traicionó, a Pedro. Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar, pero además sabía que Judas lo iba a negar. Y cuando se levantó y cuando lavó los pies de los discípulos, Jesús amó a cada uno de ellos, a todos ellos por igual. Entonces Juan aprendió en carne propia, vio con sus propios ojos, experimentó el amor del Señor. Entonces, si somos discípulos, hermanos, debemos amarnos los unos a los otros. Y ese amor unos a los otros debe estar en la práctica, debe ser algo práctico, algo que hagamos a diario, algo que hagamos todos los días. Ya sea llamarnos por teléfono, ya sea enviarnos un mensaje, ya sea invitarnos a orar, a pasar un tiempo juntos, aunque sea conectados por la internet, ahora que estamos en esta etapa de cuarentena. Pero amarnos los unos a los otros, como hablábamos también la semana pasada, implica involucrarnos, como hablábamos el miércoles, involucrarnos en las relaciones. Es tan importante que podamos involucrarnos unos a los otros, que sepamos cómo los demás están, que podamos contribuir también para el beneficio de los demás. Entonces Juan está hablando acerca de un concepto que es mucho más que un concepto escrito, teológico. Es más bien una práctica. Amarse los unos a los otros no se puede hacer leyendo un libro, pero sí se puede hacer estando en contacto uno con el otro.
De este modo, dice Jesús, todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Y fíjese que como hablábamos al principio de esta serie sobre Primera de Juan, muchas personas estaban viviendo en la iglesia, pero no eran miembros de la iglesia. Parecían ser hermanos, pero no eran hermanos realmente. Y el domingo pasado hablábamos también de esto, que habían personas que estaban dentro, pero no eran dentro, no eran de los de adentro. Habían personas que se llamaban hermanos, pero no eran hermanos. Y en el amor unos a los otros podemos ver el amor de Cristo reflejado en todo lo que hacemos por los demás cristianos. Entonces la marca de un discípulo de Jesús es el amor. El amor debe estar presente en nuestra vida, debe ser un estilo de vida. De hecho, este pasaje o este mandato de Jesús está tan profundo en el corazón del apóstol Juan que 5 veces repite lo mismo en diferentes versículos de la primera carta y una vez en la segunda carta. En el capítulo 3, versículo 11, como veíamos recién, Juan nos está llamando y nos está exhortando a amarnos los unos a los otros. Pero en el capítulo 4, versículo 7, hace lo mismo. En el capítulo 4 y versículo 7 también nos dice que debemos amarnos los unos a los otros. En el capítulo 1, versos 11 al 12, hace lo mismo. En segunda de Juan, capítulo 1, verso 5, lo mismo. Jesús está llamándonos por medio del apóstol Juan a amarnos los unos a los otros. Pero es más, todo el Nuevo Testamento, incluyendo estas cartas de Juan, nos exhortan a que nos amemos los unos a los otros. No es una idea centrada en un solo libro o no es la idea de una sola persona, sino que todo el Nuevo Testamento nos llama profunda, intensamente, a que nos amemos los unos a los otros, por una simple razón, por una simple razón. No es fácil amarnos. No es fácil amarnos. Yo creo que una de las cosas más difíciles que puede existir en nuestra vida es amar a otra persona. Claro, podemos amar a nuestra esposa, podemos amar a nuestros niños, pero llega un momento en que aún con las personas que más cercanas están a nosotros, nos cuesta amar. Es por eso que el amor del cual habla 1 Corintios 13 no es un amor intelectual, sino que es un amor de decisiones. No es un amor solo de emociones, de sentimientos, involucra todo el amor que Jesús nos enseña acá. El amor que Él enseña es un amor ágape, y es un amor tremendamente profundo e intenso e intencional. Debemos ser intencionales al momento de amar. Si la marca de un cristiano es el amor, debemos amarnos los unos a los otros. Pero amarnos los unos a los otros también implica una acción, implica que debemos dar para el otro, que debemos hacer algo para el otro, por el otro, así como Cristo también lo hizo, y vamos a analizar eso un poco más adelante. Hoy recordamos ese sacrificio de Cristo y recordamos también su resurrección. Y recordamos no solamente que resucitó, sino que todo lo que hizo lo hizo por amor a nosotros. Si hay un ejemplo claro del amor los unos por los otros, es el ejemplo de Cristo. Él realmente nos amó de una manera impresionante. Pero no es fácil amarnos, no es fácil. Fíjese que si amar fuera tan simple como darle un abrazo a alguien que no nos agrada, porque eso cualquiera lo puede hacer. Hay tanta hipocresía en el mundo que de pronto una persona llega y abraza a otro y le sonríe, pero de labios hacia afuera, por dentro está tremendamente compungido, enojado, sigue odiando. Aún hay familiares que están divididos entre ellos, pero se abrazan. Cuando llega Navidad o cuando llega la celebración de fin de año, por ejemplo, las familias que están divididas todo el año, pasan 364 días del año enojados, pero llega el 365, se abrazan como si nada hubiera ocurrido. El otro día nuevamente empiezan con el mismo tema, continúan divididos. Si fuera tan simple amar como dar un abrazo a alguien que no nos agrada, todos seríamos expertos en el arte de amar a todos los demás. Pero no es así. El amor es algo más difícil que solamente un abrazo o un gesto que hacemos a otra persona. El amor requiere que hagamos un esfuerzo continuo por amar a los demás. Implica que pongamos nuestros intereses por debajo del de los demás, como dice Pablo en Filipenses. Que perdonemos a las personas que nos han herido. Que seamos capaces de devolver bien por cada mal que nos han hecho. Y que dejemos la venganza en manos de Dios, como dice la Escritura. Aun cuando tengamos hambre y sed de justicia, aun cuando deseemos nosotros hacer justicia por nuestras propias manos, aun cuando realmente queramos que la gente que nos ha herido reciba la misma paga,
que estemos en el Antiguo Testamento y empecemos a pensar ojo por ojo y diente por diente, si este me hizo daño, yo también le voy a hacer daño. Aunque esas cosas estén en lo profundo de nuestro corazón, Dios nos llama a hacer un cambio radical en nuestro pensamiento. Dios nos llama a amarnos los unos a los otros. Pero no es fácil. Por eso Jesús en Juan 13 también nos dice, ámense unos a otros, así como yo los he amado. Él pone el estándar porque él fue capaz de amar a Judas, fue capaz de amar a Pedro aún en medio de toda la traición, y fue capaz de amarte a ti, amarme a mí y amar a todos los que en algún momento hemos decepcionado al Señor. Jesús ha sido capaz de amar a todos nosotros en las diferentes situaciones en las que hemos estado. Y es importante considerarlo. Entonces el amor es la marca del cristiano y es la marca de la iglesia. Al mismo tiempo el amor es contrario al odio. El amor es contrario al odio. Y por esta razón es que Juan también nos habla en el versículo 12 de Primera de Juan capítulo 3 y nos advierte que no debemos seguir el ejemplo de Caín. Así que nos pone el ejemplo de Caín y de Abel aquí en las Escrituras, pero nos dice que no debemos seguir ese ejemplo, porque la marca nuestra es el amor, no es el odio. Entonces considere esto en su mente y en su corazón. Si somos cristianos debemos reflejar amor, no reflejar odio. El odio no es de Dios, y Juan desarrolla este concepto teológico en toda su carta. Pero dice así el versículo 12, no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Juan nos recuerda dos cosas con el ejemplo de Caín, que está tomando de Génesis 4, versículo 8, donde vemos en el Antiguo Testamento cómo Caín, lleno de odio, de envidia, de egoísmo, de indiferencia incluso, asesina a su hermano por envidia, por sentirse mal, porque Dios había alabado la ofrenda o el sacrificio que Abel llevó y había mirado en menos lo que había llevado Caín, porque obviamente Caín había hecho su sacrificio con mal corazón, no llevaba lo mejor para Dios, y Abel sí. Pero Caín tuvo tanto enojo, tanto odio, que asesinó a su hermano. Entonces Juan nos recuerda dos cosas, pero al mismo tiempo nos advierte de una. Juan nos recuerda en este versículo 12 que el odio, la envidia o la venganza son capaces de hacer con las personas que nos rodean algo tremendamente negativo, incluso con los que están más cerca de nosotros. Oiga, no yendo un poco más allá. Antes de que el coronavirus entrara fuertemente en el país, todos los días recibíamos noticias de feminicidios. Todos los días estábamos escuchando que alguien había asesinado a su esposa. Incluso una noticia de una pareja muy joven, recién casados, la esposa asesinó al esposo. Y hay tanto odio todavía en el mundo, hay tanta envidia, hay tanta venganza. Aún nacemos como niños con ese deseo de vengarnos cuando entre los hermanos pequeños, por ejemplo, están peleando. Y uno le hace algo al otro, el otro inmediatamente quiere responder. Es tan difícil doblegar el corazón egoísta, envidioso, ansioso por venganza, cuando está motivado por Satanás. Así que Juan nos recuerda lo que el odio puede hacer con las personas que nos rodean. No sean como Caín, dice, porque él asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus propias obras eran malas. Él tenía un mal corazón. Juan está hablando acerca del mal corazón que tenía Caín. Y el hecho de tener mal corazón le llevó a envidiar, a odiar a su hermano, que tenía un buen corazón para Dios. Otra cosa que también nos recuerda Juan en este pasaje, en este verso 12, que detrás del odio, detrás de los actos de odio que Caín manifestó, se encontraba el maligno. Él dice, no seamos como Caín por ser del maligno. Ahora, la palabra maligno se utiliza en el Nuevo Testamento y en el Antiguo para referirnos a cosas malas, a acciones malas, pecaminosas, a cosas que hacemos y que hacen daño a los demás. Pero también se utiliza en el sentido figurado para referirse a Satanás, a la influencia de Satanás en nuestra vida. Y Satanás estaba influenciando a Caín. Él nos dice que Caín, por ser del maligno, asesinó a su hermano. No solamente estaba influenciado, sino que era del maligno, por ser del maligno.
La influencia del diablo estaba detrás de los actos que Caín realizó. Nosotros sabemos que Satanás es nuestro enemigo, las escrituras nos lo dicen. Satanás es el enemigo del pueblo cristiano. Siempre ha querido humillar, siempre ha querido alejar al cristiano de Dios, siempre ha querido hacer eso. Y desde el primer tiempo en la historia, desde el principio, también como menciona Juan, en otro contexto obviamente, pero desde el principio Satanás ha estado influenciando a las personas para que se alejen de Dios, para que hagan lo incorrecto. Tentó a Eva para que comiera del fruto y pecara y llevara a su esposo a pecar. Y después hizo lo mismo con Caín. Y lo vemos trabajando al maligno, influenciando generación tras generación, persona tras persona, e incluso involucrándose con el pueblo cristiano. Vemos a Pedro siendo sometido en pensamientos por Satanás cuando enfrenta a Jesús, cuando Jesús le dice en uno de los evangelios que tiene que sufrir, que va a perecer, que va a morir, y Pedro le dice, no puede ser, eso no te puede ocurrir a ti. Y Jesús lo reprende y le llama, aléjate de mí, Satanás. Un cristiano también puede ser influenciado por el maligno. Por eso es tan importante que tengamos una relación buena con Dios, que estemos a diario en comunión con Él, que estemos hablando de las situaciones que vivimos también con otros hermanos, que confesemos nuestros pecados unos a otros, como dice la Escritura en Santiago, para ser sanados, que hablemos de las situaciones que están ocurriendo en nuestra vida, porque la influencia del maligno cada día quiere llevarnos y quiere asesinarnos. El mismo Juan nos habla acerca de Satanás en Juan capítulo 8, verso 44. Él nos dice, desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Satanás está detrás de los mentirosos, está en los mentirosos, está actuando en la mentira. Y está actuando para que nos odiemos unos a otros. Lo que él quiere es que no nos amemos los unos a los otros, él quiere que nos odiemos los unos a los otros. Por eso nos pone en situaciones también y utiliza nuestras debilidades para poder llevarnos a caer en tentación y de ahí en pecado. Obviamente la decisión de pecar es nuestra. Como cristianos podemos decidir hacerlo o no hacerlo. Pero Juan nos dice, no sean como Caín, no sean como él. Y nos dice porque sabe que nuestra mente puede ser influenciada por Satanás. Algunos de nosotros somos altamente influenciables, somos fácilmente influenciables también. Y Juan está llamándonos a reflexionar. No sean como él. Está poniendo el ejemplo negativo para que veamos el ejemplo positivo de Abel. Está poniendo el ejemplo del maligno para que veamos también el ejemplo de Dios trabajando en nuestra vida y en la vida de los hombres de Dios. Por otro lado, como yo le decía, también Juan nos advierte acerca de no ser como Caín. ¿Por qué es importante no ser como él? Porque Caín no representa a Dios. Caín no representa a Dios. Caín no representa al pueblo de Dios. No representa ni al cristianismo. Al contrario, Caín representa al mundo. Y este contraste lo vemos a lo largo de todas las escrituras. Si usted analiza la Biblia completa, va a notar que hay un contraste entre el mundo y el reino. Ya en Mateo 4, versículo 17, Jesús está llamando a todos nosotros a arrepentirnos, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepentirse implica mirar desde una perspectiva diferente todo lo que estamos haciendo. Implica hacer un cambio profundo en nuestra vida. Y en el sentido literal de la palabra, implica cambiar la mente. Es decir, cambiar el pensamiento. Dejar de pensar lo que pensábamos antes para empezar a pensar en lo que Dios quiere. Entonces, Juan nos está advirtiendo que no debemos ser como Caín y que Caín representa al mundo y a todo lo que hay en el mundo. Caín es la muestra de todo lo que es contrario al amor. Es la muestra de todo lo que es contrario al amor. De hecho, si usted analiza un poco, de manera superficial puede hacerlo, los versículos en el Antiguo Testamento, en Génesis especialmente, cuando Caín está muy atemorizado porque le dice al Señor, después de que lo ha descubierto en lo que él hizo, ¿no? De asesinar a su hermano, ¿qué va a pasar conmigo? Ahora cualquiera me va a querer matar. Sigue pensando en él. Hay tanto egoísmo y tanta indiferencia de Caín hacia lo que hizo a su hermano, pero tanta gracia también de Dios hacia esa persona.
que le pone un sello en la frente para que nadie le haga daño. Y da un mandamiento también, que nadie dañe a Caín. El amor de Dios es tremendo, hermanos, aún por las personas que hacen cosas terribles como lo que hizo Caín. Así que vemos algunos temas acá. Caín es la muestra de todo lo que es contrario al amor. Y tome nota, Caín es la muestra de todo lo que es contrario al amor. Un antónimo de amor es indiferencia, odio e indiferencia. Pero precisamente Caín mostró indiferencia cuando Dios le preguntó por su hermano. Si retrocedemos también a Génesis capítulo 4, versículo 9, la Escritura nos dice que el Señor le preguntó a Caín por su hermano. ¿Dónde está tu hermano Abel?, le preguntó el Señor. Y fíjese cómo Caín le responde. No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? En otras versiones o traducciones de la Escritura en el español, dice, ¿acaso soy yo el que debe guardar a mi hermano? ¿Yo debo ser el guarda o el guardia de mi hermano? Cuestionando incluso a Dios con una pregunta capciosa. ¿Acaso soy yo responsable de la vida de este? ¿Acaso yo debo importarme por lo que está pasando con él? Y fíjese que curiosamente hemos escuchado tantas veces esta misma reflexión en otras personas. ¿Acaso es mi culpa que él esté así? ¿Acaso yo soy responsable de que mi esposa haga esto? ¿O de que mi esposo haga esto otro? ¿Acaso yo soy culpable de la mala suerte que tiene mi hermano? ¿O yo tengo que proveer todo lo que necesita mi madre? Que se las arregle ella, que se las arregle él. Pues hay tanta indiferencia en Caín. Y a veces nosotros también podemos ser tan indiferentes hacia todo lo que pasa, incluso dentro de nuestro propio pueblo cristiano, dentro de nuestra iglesia. Podemos ser tan indiferentes hacia todo el dolor que viven otras personas, que nos olvidamos del amarnos los unos a los otros. Hay un sentimiento de tanto egoísmo que el mundo refleja hacia los demás y que hay detrás de las palabras de Caín. El corazón del mundo, mis queridos hermanos, está lleno de odio, de indiferencia hacia los demás. Y Juan nos dice que no seamos como Caín. Hoy en día que estamos viviendo incluso toda esta pandemia, esta etapa en que debemos estar en nuestros hogares. Para nosotros aquí en Santa Cruz y en Bolivia debemos salir un día a la semana cada persona de acuerdo al dígito en que termina el carnet de identidad. Pero cuando toca salir el día correcto para nosotros, pues nos encontramos con miles de personas afuera que tienen un dígito diferente, que le importa bien poco si otras personas se contagian o no. Hay tanta indiferencia de la gente. Cuando se nos dice que no salgamos en auto, y muchos salen en auto fuera de sus casas. Cuando se nos dice que no debemos salir a la calle, muchos salen a la calle. Cuando se nos dice que debemos ir sin los niños a comprar al supermercado o al mercado, muchos van con sus hijos. Y hay tanta indiferencia hacia el dolor que puede causar una enfermedad como esta. Vemos hasta algunos gobiernos que se han cerrado y centrado en su propio egoísmo, defendiendo las propias economías, más que defender la vida de las personas. Hay indiferencia en el mundo. Y eso es terrible. Debiera llevarnos realmente a reflexionar en si realmente la marca nuestra como cristianos está siendo el amor o está siendo el odio. Por eso Juan es tan enfático. Y él dice, no seamos como Caín, no seamos como Caín. No seamos como los del mundo, nos dice básicamente. No nos odiemos los unos a los otros, no seamos indiferentes los unos a los otros, porque Caín fue motivado por el maligno. Entonces, si la marca de un cristiano, hermanos queridos, es el amor, la marca del mundo es el odio. La marca del mundo es el odio, porque es contrario a todo lo que la iglesia hace. La marca de la iglesia debe ser el amor, la marca del mundo es el odio. Hay una diferencia tremenda entre el pueblo cristiano y la gente del mundo, y debemos hacer notar esa diferencia. Por eso Jesús, recordando nuevamente Juan capítulo 13, versículo 35, así todos sabrán que ustedes son discípulos míos, si se aman los unos a los otros. Y esa fue una revolución en el primer siglo, fue una revolución para la cultura del primer siglo.
Cuando se bautizaron las primeras personas en Pentecostés, y Hechos capítulo 2 nos dice cómo vivía la iglesia, cuánto se amaban los unos a los otros. Nos dice la Escritura que todos los días estaban en el templo adorando a Dios y que después pasaban de casa en grupos pequeños, adorando a Dios, pasando tiempo juntos, amándose los unos a los otros. El odio es la marca del mundo. El amor es la marca de la iglesia. Y hay algunas cosas que también podemos tomar en conclusión aquí en este punto. Podemos concluir con respecto a este punto sobre Caín y el mundo. Y vamos a hacer un paralelo, una comparación entre estos tres puntos que voy a compartir rápidamente y cómo Dios muestra la diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. Si la marca del cristiano es el amor, dijimos, la marca del mundo es el odio. El odio se origina en el diablo y pertenece, al mundo. El odio se origina en el diablo y pertenece al mundo. El odio genera división y puede provocar la muerte, aún de los seres queridos que tenemos a nuestro alrededor, como Caín mató a Abel. El odio es la evidencia de la muerte espiritual. Si nos odiamos los unos a los otros, y también está hablando acerca de esto Juan en su primera carta, pues entonces el mundo está vivo en nosotros, no el espíritu, no es Dios el que vive. Por eso también el apóstol Pablo nos llama a hacer una reflexión acerca de cómo vivimos. Examínense para ver si están en la fe, él dice en una de las cartas a Corintios. Examinémonos, hermanos, para ver cuánto del mundo está en nosotros y cuánto de Dios está en nosotros. Si vivimos odiando a los demás, pues entonces el Señor no se ha desarrollado en nosotros. El amor no es nuestra marca. Si vivimos indiferentes a los demás, el amor no es nuestra marca. Si vivimos envidiándonos, si vivimos siendo egoístas, el amor no es nuestra marca. En contraste a todo esto, Juan empieza a desarrollar una comparación entre la marca de un cristiano, que por cierto, como decía al principio también, es la marca y debe ser la marca de la iglesia. Y si es la marca de la iglesia y si somos cristianos, también debe ser la marca de nuestras familias. La marca de nuestras familias, lo que diferencia a nuestra familia de todas las demás familias, debe ser el amor. Obviamente, amarnos los unos a los otros no nos llama a ser perfectos los unos con los otros, porque ninguno de nosotros es perfecto. Todos vamos a pecar de cierta manera y en algunas ocasiones, pero debemos tener la marca del amor muy profundo en nuestra vida, así como Juan lo tiene también. Y debemos poder amar a nuestra familia, así como Dios nos ama a nosotros. Juan nos pone este contraste y desarrolla la comparación en todos los versos que vienen. Leamos por favor del verso 13 al 18. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y de verdad, termina diciendo el versículo 18. No amemos de labios y para afuera. No seamos hipócritas en el amor. Básicamente está hablando de la hipocresía, del que dice te amo, pero por dentro te odio. Él está hablando acerca de amarnos de verdad, de compartir un amor profundo el uno por el otro, de compartir compasión el uno hacia el otro. La palabra griega para compasión se define básicamente como sufrir lo que el otro está sufriendo, sentir el dolor del otro, ponerse en los zapatos del otro. Si no hacemos eso, hermano, si no trabajamos en nuestra compasión, si no oramos por ser compasivos, si no lloramos por la gente que sufre, pues entonces, ¿qué clase de amor tenemos desarrollada en nuestra vida? Es muy diferente el amor de Dios al amor nuestro, es verdad. Quizás nunca vamos a amar, y probablemente es cierto, nunca vamos a amar de la manera en que Dios nos ama, porque es muy difícil que amemos como Dios nos amó. La Escritura dice que Dios nos amó hasta el punto de entregar a Jesucristo por nosotros, pecadores que hemos traicionado
a Dios durante tanto tiempo y de diferentes maneras, pero Él lo hizo así. Él se entregó, Él se entregó para que nosotros podamos estar bien con el Señor. Así como el odio se origina en el diablo y pertenece al mundo, el amor, y escuche bien, porque esto es lo que habla Juan aquí en la Escritura, el amor se origina en Dios, pertenece al cielo y se manifiesta en la vida de su Hijo Jesucristo. Si el odio se origina en el diablo y pertenece al mundo, el amor se origina en Dios, pertenece al cielo y se manifiesta en la vida de su Hijo Jesucristo. En la misma carta, en el versículo 16, se nos dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Él entregó su vida por nosotros antes que nosotros hiciéramos cualquier paso de fe. Antes que tú, antes que yo, antes que nosotros, Jesús se entregó. Y ese entregó significa o se refiere al sacrificio de Jesús. Primera de Juan 3:16. Se entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Juan está tremendamente convencido de que debemos hacer un sacrificio por nuestros hermanos. Primera de Juan 3:16 nos habla acerca de que en esto conocemos, en esto experimentamos realmente el amor. La palabra conocer, como veíamos la semana anterior también, nos habla más que de un conocimiento intelectual, sino que de una experiencia. La palabra ginosco en el griego. Conocernos, pero en experiencia. Juan había experimentado lo que era el amor de Dios. Nosotros hemos experimentado también lo que es el amor de Dios por nuestra vida. Al mismo tiempo, este pasaje nos lleva a recordar Juan 3:16. Curiosamente, están ligados ambos pasajes y hablan prácticamente de lo mismo, porque Juan 3:16 nos dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que dio a su Hijo unigénito, dio, se refiere a entregar, a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y para afirmar mucho más profundamente la convicción de Juan acerca del amor los unos por los otros, nos dice en primera de Juan 4, versículo 7, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Hermanos, no hay dudas de que el amor se muestra en la máxima entrega de Jesús hacia nosotros. Su sacrificio es la mayor muestra de amor por nosotros. Entonces, si el odio origina en el diablo y pertenece al mundo, el amor se origina en Dios, pertenece al cielo y se manifiesta en su Hijo Jesucristo. Por otro lado, el odio genera división y puede provocar la muerte, pero el amor genera unión entre nosotros y da como resultado que sacrifiquemos por los demás. Dice también el mismo pasaje, en el versículo 16 y 17, así nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos, verso 17. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en nosotros si vemos que un hermano está sufriendo y no hacemos lo necesario para ayudarlo? Esto nos lleva inmediatamente a pensar en el pasaje del cual habla el buen samaritano, del hombre que encontró al pobre hombre que habían asaltado, lo encuentra ahí en el piso tirado, casi muerto, y dejó de hacer lo suyo para agarrar al hombre, llevarlo a un hotel y poder tenerlo ahí también cuidado. El buen samaritano refleja el amor del Señor por todos nosotros, porque todos nosotros en un momento estuvimos como ese hombre tirados en el piso, llenos de barro, todos heridos a causa del pecado que habíamos cometido, con relaciones destruidas, matrimonios destruidos, habiendo sido abusados y habiendo abusado de tantas personas de diferente manera, con nuestras mentes corrompidas por el pecado. Y Dios nos tomó desde el suelo y nos llevó para poder cuidarnos, sanar nuestras heridas y ayudarnos a estar bien. El odio, mis hermanos, genera división, puede provocar la muerte, pero el amor genera unión entre nosotros y da como resultado que sacrifiquemos. Ahora, no es normal que digamos que vamos a entregar la vida por los hermanos. No es normal. No es normal que alguien quiera morir por otro. Incluso el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 7,
Difícilmente habrá quien muera por un justo, pero entonces Juan nos habla de un tipo de sacrificio práctico. No se trata de morir de manera literal, sino que de morir a nuestro egoísmo. Morir a nuestro egoísmo entendiendo las necesidades de nuestros hermanos. Esto no significa que debamos dar dinero o bienes a los hermanos que son flojos y que no quieren trabajar para ganarse la vida. La misma escritura en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 10 al 12 nos llama a que debemos trabajar para ganar con nuestro sudor básicamente el salario o la comida. No debemos dar a los que son perezosos o a los que son flojos, porque realmente no les ayudamos. Más bien les hacemos la vida más difícil porque no les ayudamos a crecer. Juan no está hablando de sacrificar necesariamente por un hermano que es flojo, perezoso, sino más bien nos llama a sacrificar por un hermano, por una hermana, por una viuda, por una anciana, por unos ancianos, por una familia que no tiene lo que nosotros tenemos y podemos compartir con ellos. Así que no se trata de morir literalmente, necesariamente, aunque Dios nos puede llamar a lo mismo, y entonces se va a ver nuestro sacrificio por Él también. Pero no se trata de morir, de ir a la cruz nosotros por las necesidades de nuestros hermanos, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. No somos dioses nosotros, no somos Cristo. Él ya lo hizo, así que no necesitamos ir a la cruz a morir por los demás, necesitamos dar nuestro corazón por los demás. Necesitamos ayudar a los demás. Y también siendo cautelosos y sabios. La misma escritura en 2 Corintios 8, versículo 13, nos llama a dar, pero no a dar para quedar nosotros sin nada. Nos llama a ser prudentes, a ser sabios. Todos nosotros debemos aplicar sabiduría, orar, pedir consejo para ayudar a los demás también, para saber cómo están los demás, para no fomentar la pereza, la flojera, la negligencia en hermanos que realmente pueden hacer mucho más de lo que hoy están haciendo, y que pueden trabajar, que pueden hacer algo para ayudar a los demás también. Entonces, el odio genera división y puede provocar la muerte, pero el amor genera unión entre nosotros y da como resultado que sacrifiquemos para los demás, de manera práctica. El odio es la evidencia de la muerte espiritual, decíamos hablando de Caín, pero el amor es la evidencia de vida espiritual. Es decir, amar a nuestros hermanos es la evidencia de que estamos vivos espiritualmente. Primera de Juan 3, versículo 14 nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Es muy simple el pasaje. Es un pasaje tremendamente simple, pero que marca la diferencia. Nosotros sabemos, tenemos la certeza que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Entonces, si entre nosotros, hermanos, hay alguno que no ama a los hermanos, pues permanece en la muerte. Como dice Juan también, es un mentiroso, porque nadie que dice que ama a Dios puede no amar a su hermano. Es verdad que el amor no es algo que madura de un día para otro, porque no es que nos bautizamos, nos hacemos cristianos y empezamos inmediatamente a amar a toda la gente. Incluso al momento de nuestra conversión todavía hay personas con las que nos cuesta relacionarnos, ya sea en nuestra familia, en el trabajo, en el mundo en general, o incluso en la iglesia. De repente tenemos ciertos conflictos con otros hermanos. Nos cuesta amar a algunos hermanos por diferencias que tenemos en pensamiento, o simplemente por feeling. Sin embargo, una vez que nos convertimos en cristianos, nuestra tendencia egoísta debe ir declinando y nuestra tendencia a amar debe ir aumentando. Con el tiempo debiéramos empezar a pensar mucho más en los demás que en nosotros mismos. Debiéramos empezar a sufrir más por los demás que por nosotros mismos. Y esto implica, por ejemplo, en el matrimonio, debemos empezar a pensar más en nuestras esposas que en nosotros mismos y viceversa. Debemos empezar a pensar más en el bienestar de nuestros hijos que en nosotros mismos, porque hay algunos que de pronto somos tan egoístas y empezamos a pensar en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos, pero no pensamos en los que están con nosotros en nuestra casa. He sabido a veces de matrimonios donde el esposo llega y solamente se sienta a esperar que le sirvan, pero no sirven a su familia.
Dejan que la esposa haga todo, deja que los hijos hagan todo. O viceversa. A veces las esposas también hacen eso. Las esposas llegan al hogar y esperan que su esposo les sirva en todo, pero ellas no son capaces de hacer algo por ellos. O los hijos a veces toman el papel de padres y empiezan a pedir y exigir lo que sus padres no debieran darle. Es verdad que el amor no es algo que madura de un día para otro, pero debe madurar en nosotros. Debe reflejar que estamos convertidos. Si usted tiene un día de cristiano, debe ser un día menos egoísta que ayer. Si tiene un año, debe ser un año menos egoísta y así sucesivamente. No puede ser que a los 30 años de cristiano seamos más egoístas que al principio. Todo lo contrario. Mientras más crecemos en la fe, mientras más tiempo pasamos en la iglesia, más amorosos debiéramos ser, más compasivos debiéramos ser, más sufrimiento deberíamos tener por el resto del mundo que ahora está muriendo sin Cristo. Esta mañana en mi oración lloraba, compartía con mi esposa, la ansiedad que me causa toda esta situación en la que estamos viviendo. Y he llorado estos días también por angustia. Y he sufrido por las personas que están muriendo, porque hay tanta gente muriendo. Todos los días recibimos una estadística de las muertes en el mundo. Y nosotros pensamos que bueno, que en nuestra iglesia, aquí en Santa Cruz, no hay nadie enfermo. Y damos gracias a Dios porque ningún cristiano de nuestra congregación está enfermo y está experimentando el virus. Y nos alegramos por eso, pero ¿cuánto sufrimos por todos los que están sin Dios? Porque si nosotros morimos, sabemos que estamos bien con Dios. Nosotros al morir sabemos que nos vamos al paraíso. Sabemos que vamos a estar con el Señor. Pero ¿cuánto sufrimos por esos ancianos que están muriendo? Por esos niños que han muerto. Por esas familias que están divididas y separadas. Por los que están llorando hoy día porque el papá murió o la mamá se ha muerto. ¿Cuánto sufrimos por esas pérdidas? Por no haber alcanzado a esa gente con el mensaje. Las lágrimas vienen porque realmente duele saber que hay personas que están sin Dios y que hoy están pereciendo y que no van a estar con Él en el cielo, de acuerdo a las Escrituras. Si continuamos viviendo para nosotros mismos, para satisfacer nuestras necesidades, entonces el amor no ha madurado en nosotros, sino que el mundo está engordando en nosotros. Si hemos probado, hermanos, el amor de Dios y su perdón por nuestras vidas, entonces debemos empezar a buscar cómo sacrificar para que nuestros hermanos puedan suplir sus necesidades. Debemos pensar, debemos buscar cómo ayudar a los hermanos de nuestro grupo pequeño. Y aquí en la iglesia nos hemos organizado de esa manera. Cuando hay una necesidad en la vida de un hermano, debe acudir a los miembros de su grupo pequeño, porque los miembros de su grupo pequeño es el núcleo más cercano a él. Entonces, si yo necesito algo, debo ir a mi grupo pequeño, a mi pastor de grupo y pedirle ayuda. Y si nuestro grupo pequeño no nos puede ayudar, pues buscamos en un grupo más grande, al cual llamamos zona. Y si no puede ayudar la zona, entonces la iglesia va a tener que hacer algo para ayudarnos. Pero si no puede la iglesia, buscaremos de alguna manera cómo ayudarnos, unos a los otros. Si nos falta comida, pues ayudémonos los unos a los otros. Y es verdad que no podemos salir, y es verdad que en unos días más no vamos a poder salir para nada, solamente los que están autorizados para hacerlo. Pero buscaremos la manera de ayudarnos los unos a los otros para poder mostrar amor por los demás. En el versículo 11, y ya para terminar, Juan nos dice, este es el mensaje que han oído desde el principio. La palabra principio la tomamos de diferentes contextos, ¿no? En Juan capítulo 1 se nos habla del principio, de la creación, de cuando todo fue desarrollado y creado por Dios. Pero esta palabra principio aquí en este contexto se refiere a que desde el principio, cuando conocimos a Jesús, cuando experimentamos la salvación, cuando nos convertimos en cristianos, escuchamos acerca de amarnos los unos a los otros. Juan quiere decir que desde el comienzo de nuestra vida cristiana nos enseñaron a amarnos unos a otros. Es una verdad básica que debemos comenzar a aprender y practicar desde el primer día de nuestra experiencia cristiana.
El amor de Dios que fluye a través de nosotros, el uno al otro, debería marcar la iglesia, de modo que dibuje un fuerte contraste entre nosotros y el mundo. Hoy en día el mundo necesita de nosotros. Hoy el mundo necesita de la iglesia, pero no de un grupo igual a todos los demás. El mundo no necesita religiosos hipócritas que predican y no practican. El mundo necesita cristianos que amen. Y este es el llamado de hoy. Amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. Si usted conoce desde el principio que debe amar a los demás, que debemos amarnos los unos a los otros, ¿de qué manera lo estamos practicando hoy? ¿Cómo estamos practicando este amarnos los unos a los otros? ¿Qué estamos haciendo para cumplir con lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, verso 18? ¿Cuáles son nuestros hechos? ¿Tenemos hechos personales o le asignamos la tarea a otras personas para que ellos suplan la falta de amor que nosotros tenemos? Porque a veces llamamos a otras personas para que den para los demás, pero nosotros no somos capaces de hacer algo para ayudar a otros. Si nos evaluamos considerando lo que hemos aprendido en este sermón de hoy, ¿quién está más desarrollado en nosotros? ¿Caín o Abel? ¿A quién representamos? ¿Al mundo o al reino de Dios? ¿Cómo podemos saber si estamos egoístas? A veces no nos damos cuenta de que somos egoístas, porque hay áreas ciegas en nuestra vida. Pero preguntemos a los demás. Preguntémosle a nuestra esposa, a nuestros hijos, preguntémosle a nuestros amigos si nos ven egoístas o nos ven amorosos. Podemos decir que el amor ha ido creciendo en nosotros hacia los demás. Si no ha ido creciendo, hermanos, entonces seguimos siendo tal y como éramos al principio. Tal y como éramos al principio. Queridos hermanos, queremos animarles a que podamos tomar la Santa Cena juntos. Vamos a conectarnos por Zoom. Yo me tuve que salir porque lastimosamente habían problemas en la conexión, pero ahora voy a entrar a Zoom nuevamente y me voy a conectar con toda la iglesia. Así que tomemos tiempo, por favor, para orar juntos a través de Zoom y preparémonos en estos minutos para tener el pan, el jugo y poder también compartir una Santa Cena todos y oremos también porque este sermón especialmente toque nuestro corazón en lo más profundo y nos ayuda a considerar si nos estamos amando los unos a los otros o si continuamos siendo egoístas, a diferencia de lo que Cristo hizo en la cruz por cada una de nuestras vidas. Gracias por todos mis hermanos. Vamos a orar y vamos a cerrar la sesión por Facebook. Dios le bendiga, que tenga una increíble tarde y que pueda tener un gran día del niño también. Señor, buenos días. Queremos saludarte. Te agradecemos, Padre, por poder estar juntos con los hermanos, por poder tener esta lección también de amor los unos a los otros. Permítenos, Padre, tener un gran tiempo de confraternidad, aún a la distancia y conectados por la computadora, por la tecnología. Y permítenos disfrutar de este día recordando tu resurrección y la esperanza que tenemos, Señor, de poder estar contigo también. Y al mismo tiempo aquí en Bolivia poder celebrar el Día del Niño con nuestros hijos, enviarnos mensajes y saludarnos también con los otros papás para que podamos celebrar juntos la experiencia maravillosa de poder tener nuestros hijos y de poder ser cristianos. En el nombre de Jesús te oramos y te agradecemos. Amén. Hermanos, recuerden, la marca del cristiano en la iglesia debe ser el amor. Dios lo bendiga, que tenga una increíble tarde y muchas gracias por su amor. Hasta pronto.